¿Por qué lloras cuando oras? La verdad espiritual detrás de esto. Catherine Kuhlman. ¿Por qué lloras cuando oras? Detente un instante y no te atrevas a secar esa lágrima que corre por tu mejilla, porque lo que estás sintiendo en este preciso momento no es tristeza y tampoco es dolor emocional. Es algo mucho más profundo y aterradoramente hermoso que tu mente lógica no logra comprender. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo cuando cierras los ojos y doblas tus rodillas, tu cuerpo reacciona con un llanto incontrolable antes de que siquiera puedas pronunciar una sola palabra? Existe un secreto guardado durante siglos por los grandes místicos y los padres de la fe que explica que ese llanto no proviene de tu psicología ni de tus traumas pasados, sino que es la respuesta física de una colisión entre dos dimensiones. Estás a punto de descubrir que tus lágrimas son en realidad un lenguaje codificado, una frecuencia que el cielo entiende perfectamente y que hoy vamos a decodificar juntos para que nunca más vuelvas a orar de la misma manera. Si alguna vez has sentido que te rompes por dentro sin razón aparente al buscar a Dios, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu conexión con lo divino. Para entender este fenómeno, debemos sumergirnos primero en la anatomía de lo invisible. La mayoría de las personas viven su vida espiritual en la superficie, repitiendo frases memorizadas y esperando sentir una emoción pasajera. Pero tú estás aquí porque buscas algo más, buscas la verdad detrás del velo. Cuando entras en oración profunda, lo que realmente sucede es que tu espíritu, que es eterno, comienza a vibrar a una frecuencia diferente a la de tu cuerpo, que es terrenal y finito. Imagina por un momento que tu cuerpo es un recipiente de barro, frágil y limitado. Pero dentro de ese recipiente has invitado a morar a una presencia que es fuego consumidor, una presencia que creó las galaxias y sostiene el universo. Cuando esa presencia infinita toca las paredes finitas de tu humanidad, la estructura física no tiene otra opción que ceder, y la única válvula de escape que la biología humana posee para liberar esa inmensa presión espiritual es el llanto. No estás llorando porque eres débil, estás llorando porque por un breve instante tu humanidad no puede contener la magnitud de la gloria que te está visitando. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Es vital que comprendas que no todas las lágrimas son iguales bajo el microscopio. La ciencia ha confirmado que las lágrimas basales, aquellas que lubrican tus ojos, y las lágrimas reflejas, las que aparecen cuando cortas una cebolla, tienen una composición química muy diferente a las lágrimas emocionales o psíquicas. Estas últimas contienen hormonas de estrés y encefalinas que son analgésicos naturales. Sin embargo, los antiguos textos sagrados sugieren la existencia de una cuarta categoría de lágrimas, una que la ciencia moderna apenas comienza a rozar y que los teólogos han llamado durante milenios el don de lágrimas o el donum lacrimarum. Este no es un llanto de desesperación, es un llanto de reconocimiento. Es tu alma reconociendo su origen. Es el momento exacto en que el hijo pródigo reconoce el olor de la casa del padre y sus defensas caen por completo. Analicemos esto con profundidad histórica y bíblica. Si revisamos las escrituras, encontramos un patrón fascinante que a menudo pasamos por alto en la lectura superficial. En el libro de los Salmos, específicamente en el Salmo 56, versículo 8, el rey David hace una declaración que desafía toda lógica humana. Él dice a Dios que ha contado sus huidas y luego le pide algo extraordinario. Le pide que ponga sus lágrimas en su redoma. Una redoma era una vasija de piel o de cristal utilizada en la antigüedad para guardar líquidos preciosos como perfumes costosos o aceites de unción. David, un guerrero curtido en batallas, un hombre que había visto sangre y muerte, entendía que sus lágrimas de oración eran tan valiosas para Dios que no caían al suelo para evaporarse y perderse en la nada, sino que eran recolectadas, archivadas y preservadas en los archivos del cielo. Esto nos lleva a una conclusión impactante, y es que tus lágrimas son materia prima en el mundo espiritual.
Cuando no tienes palabras, cuando tu vocabulario se queda corto para expresar la angustia o la gratitud que sientes, tus lágrimas se convierten en una oración líquida que sube como incienso delante del trono. Pero profundicemos más, porque aquí es donde entra el misterio que genera esa adicción por saber la verdad. ¿Qué sucede exactamente en el cerebro y en el espíritu cuando estas lágrimas brotan? Existe una conexión directa entre el quebrantamiento y la revelación. Fíjate en el patrón de los grandes hombres y mujeres de la Biblia. Ana, la madre del profeta Samuel, se encontraba en el templo en un estado de angustia tan profundo que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Sus labios se movían, pero no salía voz alguna, solo un gemido y un llanto incesante. Ella estaba derramando su alma delante de Jehová. Lo interesante es que fue precisamente de ese estado de llanto profundo, de esa ruptura total del ego y la compostura social, de donde nació uno de los profetas más grandes de Israel. El llanto de Ana no fue un signo de derrota, fue el dolor de parto de un milagro. Y aquí es donde quiero que te detengas y reflexiones sobre tu propia experiencia. Muchas veces el enemigo intenta usar tu llanto durante la oración para hacerte sentir indigno, para susurrarte que eres demasiado emocional o que no tienes suficiente fe, porque si tuvieras fe estarías declarando con fuerza en lugar de llorar. Eso es una mentira absoluta diseñada para cortar tu flujo de comunicación con Dios. El llanto es a menudo la evidencia de que has logrado traspasar la barrera de la carne y has entrado en el lugar santísimo. Hay un pasaje en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, que arroja una luz cegadora sobre este fenómeno. El apóstol Pablo escribe que no sabemos pedir como conviene, pero que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La palabra griega utilizada aquí para gemidos implica un sonido inarticulado, algo que no se puede traducir a un lenguaje humano. Y muchas veces esos gemidos se manifiestan a través de un llanto que parece surgir desde el vientre. Esto significa que cuando lloras sin razón aparente en la oración, podría no ser tú quien está orando. Podría ser el Espíritu Santo utilizando tu cuerpo, tus cuerdas vocales y tus conductos lagrimales para interceder por cosas que tu mente consciente ni siquiera sabe que necesitas. Estás prestando tu cuerpo para una intercesión de alto nivel. Imagina la responsabilidad y el honor de esto. Tu llanto podría estar librando batallas en las regiones celestes a favor de tu familia, de tu futuro o de tu nación. Y tú simplemente sientes la descarga emocional de esa guerra espiritual. Ahora necesito que seas completamente honesto contigo mismo y con la comunidad que está viendo esto. Quiero generar un registro de cuántas personas han experimentado esta intervención divina. Si alguna vez has sentido un llanto que viene acompañado de un calor repentino en el pecho o un hormigueo en las manos, quiero que vayas ahora mismo a la caja de comentarios y escribas la frase "testigo del fuego". Al hacerlo, estarás confirmando que no eres un simple espectador religioso, sino alguien que ha experimentado el toque tangible de Dios. Hazlo ahora, deja tu marca, porque más adelante te explicaré qué significa ese calor específico y por qué es una señal de que has sido marcado para un propósito que te asustaría si lo supieras por completo. Continuando con este análisis, debemos hablar de la purificación. El agua es el elemento universal de limpieza. Nos bañamos con agua, lavamos nuestra ropa con agua, y en el sentido espiritual, las lágrimas actúan como un mecanismo de limpieza para la lente del alma. Vivimos en un mundo contaminado, no solo por la polución ambiental, sino por la polución espiritual. Las imágenes que ves, las palabras negativas que escuchas, el estrés, la ansiedad y el pecado propio y ajeno crean una capa de suciedad sobre tu espíritu, similar al polvo que se acumula sobre una ventana. Con el tiempo, si esa ventana no se limpia, dejas de ver la luz del sol con claridad, dejas de percibir a Dios. Cuando oras y el Espíritu Santo desciende, Él inicia un proceso de desintoxicación espiritual. Esas lágrimas que brotan son literalmente la suciedad saliendo de tu sistema. Es por eso que después de un buen tiempo de llanto en la presencia de Dios, sientes una paz que sobrepasa todo entendimiento y una claridad mental asombrosa. No es solo alivio psicológico, es que acabas de pasar por un lavado espiritual profundo.
El rey David lo sabía bien cuando escribió en el Salmo 6, versículo 6, que inundaba su cama con llanto y regaba su lecho con lágrimas. Él entendía que para mantener su corazón conforme al corazón de Dios necesitaba esa limpieza constante. Pero hay un aspecto aún más intrigante y oscuro que debemos abordar, y es la batalla por tus lágrimas. No todas las lágrimas que derramas en oración provienen de Dios. Existe un adversario que también conoce el poder de tus emociones y tratará de falsificar esta experiencia. El llanto de la autocompasión es muy diferente al llanto de la intercesión o la adoración. El llanto de autocompasión es cíclico, te deja más vacío, más amargado y más centrado en ti mismo. Es un pozo sin fondo donde tú eres la víctima eterna. Por el contrario, el llanto que proviene del Espíritu siempre, sin excepción, termina en esperanza y fortaleza. Es vital que aprendas a discernir la fuente de tu quebrantamiento. El diablo quiere que llores por lo que perdiste. Dios quiere que llores por lo que estás a punto de ganar. El diablo quiere que tus lágrimas rieguen las semillas de la amargura. Dios quiere que tus lágrimas rieguen las semillas de tu destino profético. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de lo que se llamaba el don de las lágrimas. San Agustín, en sus Confesiones, habla de cómo sus lágrimas fluían libremente al recordar la misericordia de Dios y cómo esas lágrimas eran más sabrosas para él que cualquier placer terrenal que hubiera experimentado en su vida de pecado anterior. Ignacio de Loyola llevaba un diario detallado de sus lágrimas, anotando cuándo y con qué intensidad lloraba durante la misa, creyendo que eran confirmaciones divinas de sus decisiones. Estos hombres no eran emocionalmente inestables, eran gigantes espirituales que entendían que la sensibilidad espiritual es una fortaleza, no una debilidad. En nuestra cultura moderna, especialmente para los hombres, se nos ha enseñado que llorar es vergonzoso, que debemos ser estoicos y duros. Pero en el reino de los cielos, la dureza de corazón es una enfermedad, y la sensibilidad es la señal de un corazón vivo y palpitante. Un corazón de piedra no puede bombear sangre, y un espíritu endurecido no puede recibir la unción. Por lo tanto, cuando lloras, estás demostrando que tu corazón de piedra ha sido transformado en un corazón de carne, tal como lo prometió Dios en el libro de Ezequiel. Ahora, analicemos el impacto fisiológico de la presencia de Dios que provoca este llanto. Se ha documentado que durante la oración intensa, la actividad en los lóbulos frontales del cerebro, responsables de la concentración y la atención, aumenta, mientras que la actividad en el lóbulo parietal, que nos da el sentido de orientación en el espacio y el tiempo y la distinción entre el yo y el mundo, disminuye. Esto significa que neurológicamente, cuando entras en esa oración profunda, pierdes la noción de dónde terminas tú y dónde empieza Dios. Te fusionas con lo divino. El cerebro, ante esta pérdida de límites y esta sensación de unidad absoluta, se ve abrumado por una sensación de asombro y reverencia tan grande que desencadena la respuesta lagrimal. Es el cerebro rindiéndose ante algo que no puede computar. Es la biología arrodillándose ante la teología. Pero hay algo más que debes saber, algo que conecta directamente con la figura de Jesús y que revela por qué tus lágrimas son un arma de guerra. El pasaje más corto de la Biblia contiene una de las verdades más explosivas. Juan, capítulo 11, versículo 35, dice simplemente Jesús lloró. Pero el contexto es crucial. Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro. Él sabía que iba a resucitarlo en unos minutos. Entonces, ¿por qué llorar? Si ya sabía el final de la historia, si sabía que la victoria estaba asegurada, ¿qué provocó sus lágrimas? Algunos dicen que fue empatía por el dolor de María y Marta, y eso es cierto en parte. Pero los estudiosos del texto original griego señalan que la palabra usada para describir la emoción de Jesús implica una indignación profunda, un estremecimiento del espíritu. Jesús no solo lloraba de tristeza, lloraba de ira santa contra la muerte y contra las consecuencias del pecado en la humanidad. Sus lágrimas eran una declaración de guerra contra las tinieblas. Retomemos ese instante frente a la tumba de Lázaro, porque ahí se esconde la llave maestra de tu poder espiritual. Cuando Jesús lloró, no estaba aceptando la realidad de la muerte, estaba desafiándola.
Sus lágrimas eran la antesala de la resurrección. Y aquí es donde tu mente debe expandirse para comprender una verdad que muy pocos predicadores se atreven a tocar. Tus lágrimas tienen la capacidad legal en el mundo espiritual de alterar los decretos establecidos. Quizás pienses que el destino está escrito en piedra y que no hay nada que puedas hacer para cambiar el rumbo de una enfermedad, de una crisis familiar o de una quiebra financiera. Pero la Biblia nos entrega un expediente judicial que prueba lo contrario. Quiero que viajes conmigo al antiguo palacio de Jerusalén, a la habitación del rey Ezequías. Este hombre recibió la visita del profeta Isaías, quien no traía buenas noticias, sino una sentencia de muerte directa de parte de Dios. El profeta le dijo: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. No había ambigüedad, no había opciones. Era un decreto final del Creador del universo. Sin embargo, observa lo que hizo Ezequías. No discutió, no llamó a sus médicos, ni siquiera llamó a sus generales. La Escritura dice que volvió su rostro a la pared y lloró con gran lloro. Esa frase, gran lloro, denota una convulsión total del ser, un derramamiento absoluto de su alma. Y ocurrió lo impensable. Antes de que el profeta Isaías pudiera salir del patio central del palacio, la palabra de Jehová vino a él nuevamente diciéndole que regresara. Dios le dijo: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Detente y asimila el peso de esto. Las lágrimas de un hombre tuvieron el poder de cambiar la mente de Dios. El decreto de muerte fue revocado no por una ofrenda de oro, no por un sacrificio animal, sino por la potencia de un corazón quebrantado que se expresó a través del llanto. Si las lágrimas de Ezequías pudieron añadir 15 años a su vida y cambiar una sentencia divina, ¿qué crees que pueden hacer tus lágrimas por ese hijo que se ha alejado, por ese matrimonio que parece muerto o por esa enfermedad que los médicos han declarado incurable? Tus lágrimas no son agua salada, son una moneda de cambio en las cortes celestiales que apelan a la misericordia del Juez Supremo. Pero debemos ser cuidadosos, porque existe una alquimia espiritual que debes dominar. No se trata de llorar para manipular a Dios, como un niño malcriado que llora para obtener un juguete. Dios no puede ser manipulado, pero sí puede ser conmovido. La diferencia radica en la intención del corazón. El llanto de Ezequías no fue un berrinche, fue un argumento. Él le recordó a Dios su fidelidad y su caminar íntegro. Cuando llores en tu lugar secreto, asegúrate de que tus lágrimas estén respaldadas por una vida de búsqueda genuina. Hay un misterio fascinante en la biología de las lágrimas que confirma esta conexión divina. El doctor William Frey, un bioquímico experto en la materia, descubrió que las lágrimas emocionales liberan leucina encefalina, un analgésico natural que el cuerpo produce para mitigar el dolor. Es como si Dios, en su diseño perfecto de tu cuerpo, hubiera instalado una farmacia interna que se activa precisamente cuando más sufres. Él sabía que tendrías días oscuros, sabía que enfrentarías traiciones y pérdidas, por lo que equipó tu biología con un mecanismo de consuelo automático. Cada vez que lloras y sientes ese alivio posterior, estás experimentando un abrazo bioquímico de tu Creador. Él te diseñó para ser consolado. Ahora, profundicemos en el concepto de la siembra. El Salmo 126, versículos 5 y 6, presenta una ley espiritual inquebrantable. Dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Aquí se compara el llanto con el acto de sembrar. En la agricultura antigua, la siembra era un acto de fe y sacrificio. Si había hambruna, tomar el poco grano que quedaba para comer y lanzarlo a la tierra muerta parecía una locura. Se hacía con dolor, se hacía con miedo, se hacía llorando. Pero la promesa es que esa semilla regada con lágrimas produce una cosecha sobrenatural. Cuando estás orando por la salvación de alguien y lloras, estás regando la semilla del Evangelio en su corazón. Quizás hoy no veas nada, quizás la tierra parezca seca y estéril, pero la ley de la siembra y la cosecha garantiza que lo que se riega con intercesión genuina eventualmente brotará. No menosprecies tus temporadas de dolor. Es muy probable que ahora mismo estés en la fase de siembra, y esas noches de almohada mojada son la garantía de que viene una temporada de cosecha tan abundante que no tendrás graneros suficientes para guardarla.
Llegamos a un punto crítico en este video. He estado monitoreando la atmósfera espiritual mientras te hablo y sé que muchos de ustedes sienten que han estado sembrando con lágrimas durante años sin ver el fruto. Sienten que Dios se ha olvidado de su dolor. Quiero romper esa mentira ahora mismo. Necesito que hagas un acto profético digital. Si crees que tus lágrimas no han sido en vano y estás listo para activar la cosecha de alegría que viene, ve a la caja de comentarios ahora mismo y escribe la frase "Mi cosecha llegará". Al escribirlo, estás estableciendo un decreto. No es solo un comentario, es una estaca que clavas en el suelo de tu destino diciendo que te niegas a creer que tu dolor es perpetuo. Escribe "Mi cosecha llegará" y declara que el tiempo del lloro ha terminado y el tiempo de la gavilla ha comenzado. Hazlo con fe, porque al terminar este video, tu perspectiva habrá cambiado radicalmente. Continuando con la revelación, hay un tipo de llanto que es aún más misterioso y poderoso, el llanto de parto espiritual. El apóstol Pablo utiliza esta metáfora en su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19, cuando les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo, un hombre soltero, estaba usando una terminología exclusivamente femenina y materna para describir una realidad espiritual. Él entendía que para que algo nazca en el espíritu, a veces es necesario que alguien sufra los dolores de contracción en la oración. Hay milagros que están atascados en el canal de parto espiritual porque nadie ha llorado lo suficiente para darlos a luz. La iglesia moderna ha perdido el arte del gemido. Queremos el avivamiento, queremos la sanidad, queremos la restauración, pero lo queremos rápido, indoloro y cómodo. Sin embargo, cualquier madre sabe que no hay vida sin dolor, no hay nacimiento sin sangre y agua. Cuando sientes ese deseo incontrolable de llorar por una situación que ni siquiera te afecta directamente, o cuando sientes una carga pesada por tu país o por tu ciudad, es muy probable que el Espíritu Santo te esté llamando a ser una partera espiritual. Te está invitando a entrar en la sala de parto de la eternidad para ayudar a nacer los propósitos de Dios en la tierra. Ese llanto no es tristeza, es esfuerzo. Es la tensión muscular de tu espíritu empujando contra la resistencia de las tinieblas. Es por eso que te sientes agotado físicamente después de una sesión de intercesión con llanto. Has estado trabajando, has estado empujando. Y al igual que una madre olvida el dolor en el instante en que sostiene a su hijo, tú olvidarás la angustia de la intercesión cuando veas el milagro materializado frente a tus ojos. Pero atención, porque aquí entra un elemento de peligro que debo advertirte. El enemigo tratará de abortar ese nacimiento. Cuando el diablo ve que estás entrando en ese nivel de oración con lágrimas, él sabe que estás a punto de dar a luz algo que destruirá su reino. Por eso te ataca con distracciones. Por eso el teléfono suena justo cuando empiezas a quebrantarte. Por eso te vienen pensamientos de culpa o recuerdos de pecados pasados justo cuando las lágrimas empiezan a brotar. Él quiere que te detengas, quiere que cierres el canal de parto, quiere que te seques las lágrimas y vuelvas a la superficialidad. No se lo permitas. Cuando sientas esa resistencia, es la señal inequívoca de que estás en la zona roja, estás a punto de romper la fuente. Puja más fuerte en la oración, llora más fuerte. No te reprimas por vergüenza o por el qué dirán. El destino de generaciones puede depender de que tú no te detengas hasta que hayas terminado de orar. Analicemos también el efecto espejo de las lágrimas. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, se nos dice que mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Las lágrimas limpian nuestros ojos para que podamos ver ese espejo con claridad. A menudo tenemos una imagen distorsionada de nosotros mismos y de Dios. Nos vemos como fracasados, sucios, indignos. Pero cuando el llanto del Espíritu lava nuestra visión, comenzamos a vernos como Dios nos ve. Las lágrimas disuelven las mentiras que se han incrustado en nuestra identidad. Es un bautismo de los ojos. De repente, ya no lloras por lo que te hicieron, lloras de gratitud por quién es Él y por quién eres tú en Él. Este cambio de perspectiva es el verdadero milagro. La circunstancia externa puede no haber cambiado todavía,
pero tú has cambiado y cuando tú cambias, la atmósfera a tu alrededor se ve obligada a alinearse con tu nueva realidad. Existe una dimensión final en este bloque que no puedo dejar pasar por alto, y es el silencio de Dios y las lágrimas. Muchas veces lloramos porque sentimos que Dios está callado. Le gritamos, le imploramos y solo recibimos silencio. Y ese silencio nos rompe aún más. Pero los grandes místicos enseñan que el silencio de Dios no es ausencia, es una invitación a una intimidad mayor. Cuando estás con un desconocido, necesitas hablar constantemente para llenar el vacío incómodo. Pero cuando estás con alguien a quien amas profundamente, con quien tienes una confianza absoluta, pueden sentarse juntos en silencio durante horas y sentirse plenamente comunicados. Las lágrimas en el silencio son el lenguaje de la confianza suprema. Estás diciéndole a Dios que aunque no te hable, aunque no te dé la respuesta que quieres ahora mismo, tú sigues ahí, postrado, amándolo por quien es y no por lo que te da. Ese nivel de lealtad conmueve el cielo. Ese es el tipo de fe que hace temblar el infierno. Satanás apostó a que dejarías de orar si Dios no te respondía rápido. Cuando sigues orando y llorando en medio del silencio, estás humillando al adversario y demostrando que tu amor por Dios es genuino y no transaccional. Para cerrar este bloque, quiero que entiendas que tus lágrimas son un legado. No se pierden, son semillas, son armas, son argumentos legales, son limpieza y son adoración. Pero quizás te estés preguntando cómo diferenciar entre el llanto emocional y el llanto espiritual. O cómo activar este don si sientes que tu corazón está seco y no puedes llorar aunque quieras. O tal vez has experimentado algo aún más extraño, despertarte a las 3 de la mañana con una urgencia en el pecho sin saber por qué. Eso no es insomnio, es una citación divina. Hay una ciencia espiritual detrás de las horas de la madrugada y las vibraciones que tu cuerpo experimenta cuando el mundo duerme. Si todo esto ha resonado en tu espíritu, si sientes que hay capas más profundas de tu vida espiritual que han estado dormidas, no puedes quedarte aquí. Lo que viene a continuación es la llave para entender las señales físicas que tu cuerpo te está dando antes de que ocurra un evento espiritual mayor. He preparado una revelación específica sobre esto en el siguiente video que aparece en pantalla, titulado Las 3 señales ocultas de que tienes un don espiritual dormido. En él te explicaré por qué sientes esa electricidad en las manos, qué significan los zumbidos en los oídos durante la oración y por qué te despiertas a horas específicas. Es el complemento perfecto para entender por qué lloras. Haz clic ahí ahora mismo si quieres descifrar el lenguaje completo de tu espíritu. Tu entrenamiento apenas comienza.